Muchos seguidores y coleccionistas de videojuegos, usualmente los que pasaban los 22 años de edad, siempre son vistos como unos completos criminales, comúnmente por la gente con una edad muy avanzada, debido a todo lo que se relata del caso que yo planeo explorar el día de hoy. Y es que, el caso de Víctor Quintana, es uno que desde un principio no se pudo difundir a los medios convencionales, volviéndolo un caso poco conocido, pero que a mi parecer, entra en uno de los casos más extraños, y horribles, que han podido acontecer en el país. Pero primero, tenemos que saber de quién exactamente es la persona a la cual nos referimos el día de hoy, por lo que a continuación voy a proceder a contar la vida de Quintana, desde su nacimiento, hasta el final de sus días. Víctor Enrique Quintana Ordiz, nacido el 21 de marzo de 1945 en el hospital de la ciudad de Maturín, estado Monagas, siendo el hijo de José Mario Quintana, y de Camila Ortiz de Quintana. Durante su niñez, no se detectó ninguna anormalidad en el comportamiento que tenía el pequeño Víctor. Siendo bastante responsable, compartiendo de forma amistosa con los otros niños, respetando a sus mayores, y era un chico al que le gustaba siempre solucionar algún pequeño conflicto de forma pacífica. Prácticamente un niño muy afable. Sus padres estaban muy orgullosos de él. Durante su adolescencia, aunque unas cuantas notas bajas al principio de la secundaria se manifestaron, todavía no mostraba ningún avistamiento del monstruo que se volvería años después. Era igual de agradable, y mostraba un interés particular en la filología. Sus padres lo veían como el hijo perfecto. Poco después de terminar la secundaria, decidiría de una vez empezar a trabajar, debido a que le habían propuesto, incluso, guardado un puesto de trabajo en una agencia en donde se dedicaban a lotería y comercio de diversos artículos y productos. Nunca entró a una universidad, pero a esto no le importaba, y decidió aceptar el trabajo en aquella agencia pequeña. El tiempo pasó, y por diversas razones, Víctor sería despedido de la agencia, por presuntamente no hacer bien su trabajo. Aunque, se tiene el registro de que Quintana fue despedido, no porque hiciera mal su trabajo, sino por estar acosando durante un tiempo a una compañera de trabajo. Este sería el primer indicio de un declive en la caída de la cordura, y sanidad mental de Quintana. Los meses pasaron y el dinero que venía guardando de su anterior trabajo, se estaba agotando de forma muy apresurada. Los intentos de conseguir un nuevo trabajo se presentaron en la vida de Quintana, pero sin embargo, estos fueron completamente inútiles, ante la exigencia de muchas cosas que Víctor no contaba. El tiempo pasó. Y el dinero que tenía guardado se había agotado. Hasta la mínima tarea de tener una gomita de azúcar, era visto como una de las cosas más difíciles que se podía conseguir. En resumidas cuentas, sin dinero no eres nadie. Un Víctor Quintana sin absolutamente nada de dinero, no es nadie. Pero dentro de los tantos intentos en encontrar una vez más, algún lugar en donde poder ganar aunque sea un poco de dinero, consiguió tener un trabajo de cajero, en una gasolinera curiosamente localizada en el pueblo en donde estuvo una muy gran parte de su vida. La calma y la alegría se manifestó en aquel adulto joven, cuando supo que por fin su tiempo sin trabajo había terminado. Ya con el tiempo, con el acojamiento de tanto las personas que conocía anteriormente, como la gente nueva, y sumándole que ganaba relativamente bien, hizo que optara en permanecer en ese trabajo hasta que nuevas oportunidades le llegaran. En el lapso de tiempo de 1967 hasta de 1985, se remontaban a únicamente Víctor conociendo más gente en el pueblo, teniendo diversas dificultades para adaptarse a su nueva vida, conociendo a su vez, a la que sería su esposa en un futuro, Paula Lavoy, durante un evento de música que se estaba dando por las calles un determinado día. Víctor se propuso a intentar buscar otro trabajo, para ya no estar en una gasolinera. Pero muchos de los trabajos se necesitaba de que se hubiera graduado de una universidad para poder tener empleo. Todo parecía apuntar a que se quedaría con ese trabajo en la gasolinera hasta el final de sus días.
En ese lapso de tiempo, también sabría la existencia de una supuesta consola de videojuegos, debido a que un chico joven de entre unos 11 o 12 años de edad, estaba presumiéndoles a sus amigos, que este contaba con una supuesta Nintendo NES. Aunque había pensado que se referían a alguna de esas máquinas arcades de los salones recreativos, mucha fue su sorpresa al conocer que se trataba de un programa doméstico con el cual tú podrías jugar con ella. Era la moda en los niños y jóvenes del país en su momento. Y con esta información en la mente, a Víctor se le ocurriría una idea bastante ambiciosa. A finales del 1988 y a inicios del 1989, un Víctor Quintana con unos 44 años de edad, recién casado con Paula Lavoy, fue que por fin iniciaría el desarrollo de un juego hecho por él mismo para la Nintendo Entertainment System, o más conocida como Nintendo NES. El juego estaba hecho principalmente para un posible futuro hijo proveniente de la pareja de esposos. Víctor quería en un inicio, crear un juego educativo y a la vez divertido para el niño que planeaban concebir, siendo la filología una de las cosas a las cuales más le apasionaban a Víctor durante sus años de secundaria. Con la idea de poder hacer un juego, lo quiso fusionar con la profesión que nunca pudo tener. Fue de aquí que comenzaría a desarrollar el videojuego sin licencia, solo conocido en ese momento como Gototype, teniendo un periodo de trabajo algo leve, con Víctor trabajando en sus tiempos libres. En lo que correspondía a hacer el juego, Víctor utilizaba las diversas guías que daba Nintendo a sus licenciatarios. Víctor tenía que programar su juego, a través del 6502, claro, esta siendo correspondiente a la versión del 6502 que usaba la consola. Hasta el día de hoy se sigue permaneciéndose la duda, del cómo Quintana tuvo acceso a dichas guías. Durante las primeras semanas, cuando el proyecto todavía seguía llamándose Gototype, al no poder producir tantos recursos como él quiso, Víctor decidió utilizar elementos de otros juegos de la consola para implementarlos al suyo. De por sí el juego de Gototype se hizo completamente sin licencia de Nintendo, cometiendo así varios delitos por piratería, pero a esto, Quintana no le pareció importar mucho. Quizás fue debido a que era un juego destinado para el disfrute de una sola persona, en este caso, un hipotético hijo de los señores Quintana. Con el pasar de un mes, Víctor decidió contactar con sus amistades que tenían diversos conocimientos en los juegos de la consola de la Nintendo NES, para que cumplieran con el rol de ser beta testers, para encontrar fallos y poder corregirlos. Con unas diversas fallas en la programación, los beta testers le informaron a Quintana sobre estos pequeños percances. Aunque, por alguna razón, la cara del personaje principal, Goto, mostraba anormalidades y certeros glitches visuales que eran molestos a la vista, estos dichosos errores se le fueron notificados a Víctor poco tiempo después. Sin embargo, este fallo siguió apareciendo en futuras revisiones de los beta testers, por más que Quintana había dicho que los había corregido. Estando en una etapa más avanzada de desarrollo, el nombre del juego sería cambiado, pasando de ser Gototype, a ser llamado Gototyping. En un 2 de julio del año de 1990, durante un lapso de tiempo de no más de 3 semanas, Víctor y su esposa serían citados al médico. Últimamente habían hecho varias visitas, debido por unos extraños mareos y vómitos que estaban manifestándose en la señora Paula. Temiendo de lo peor, sujetando la mano de su esposa estando nervioso, el doctor les informó que tras varios análisis y chequeos, se llegó a la conclusión definitiva, de que la señora de Quintana estaba embarazada. La alegría y la emoción inundaron toda la sala. La pareja de esposos se les había cumplido el deseo que más querían, el de poder concebir una vida al mundo, a la cual pudieran darle todo su aprecio y amor. El trabajo por el cual Víctor estaba efectuando, parecía que por fin daría frutos. Pero fue en el mismo año de 1990 cuando el desarrollo del juego se detendría por tiempo indefinido. Fue cuando algo dejó de estar bien. Fue cuando Víctor se convirtió en el monstruo por el cual todos lo conocen actualmente.
El accidente de autos en la carretera rural de San Bernardo ocurrió un 14 de julio del año 1990, que fue presenciado por una sola persona: Víctor Quintana. Efectuando así que se le interrogara, debido a que era el único que había visto el accidente que pudo decir algo al respecto. Resulta que Víctor siempre tomaba una caminata en la acera del camino de la carretera rural siempre que iba a visitar a sus padres en el pueblo vecino, antes de que se hicieran las 12 de la tarde. Mientras él realizaba la caminata de ese día, cuando iba de regreso, de repente, un coche a toda velocidad se aproximaba a lo lejos, un estrellamiento horrible con una gran roca y el coche incendiándose, aparecieron pocos segundos después de que Quintana notase el vehículo desplazarse muy rápido por la carretera. Fueron las afirmaciones que Víctor dio al momento de ver el accidente. Dos cuerpos, el de un niño y un adulto totalmente incinerados, fueron los que se encontraban dentro del carro después de que las autoridades llegaran a la escena a detener la conmoción. Durante las preguntas que se realizaron, se notaba que Víctor estaba nervioso, mas no se encontró ninguna sospecha de que él tuviera algo que ver con el accidente, teniendo diversas coartadas sólidas que lo comprobaran. Sin embargo, Quintana sabía de alguna manera del por qué estaba nervioso. Un padre con ropa convencional, y un niño con un uniforme escolar quemándose, debido a la gasolina derramada durante el accidente, era lo que vio Quintana dentro del carro a la lejanía. Esa escena se le quedó grabada en la mente durante un tiempo. Esa escena hizo que algo pasara en la mente de Quintana. Esa escena lo excitó sexualmente hablando, según el mensaje que él mismo escribió mucho tiempo después. No pudiendo evitar darse autoplacer cada vez que pensaba en cómo los cuerpos eran quemados. Fue aquí, en donde el monstruo había aparecido. Se le conoce como pirosadismo, a lo que tenía Quintana, que es una forma específica de la piromanía, en donde se obtiene placer o excitación sexual al causar, o ver quemaduras a un individuo. Durante sus momentos de trabajo, el pensar en lo que había sucedido, no lo dejaba concentrarse bien en lo que se encontraba haciendo. Es ahí en donde se empezó a interesar demasiado en las personas que llegaban a comprar artículos en la gasolinera. Él quería que esa gente pasara por lo mismo. A ese señor con traje, lo quería ver completamente con la piel quemada, y esa joven chica, de unos 15 o 16 años, la quería ver sin ninguna muestra de vida y con diversos miembros del cuerpo arrancados y chamuscados. Aunque esto suene repulsivo, durante un tiempo, solo esto se quedó en los meros pensamientos de aquel hombre. Pero el 21 de agosto de 1990, a las 10:25 de la noche, a punto de terminar su jornada laboral, una mujer identificada como Natalia Campos, en completamente estado de ebriedad, entraría a la gasolinera. Su presencia al principio hizo incomodar un poco a Quintana, hasta que se puso a pensar detenidamente en la mujer y sus alrededores. La gasolinera estaba vacía. Solo estaban ella y él. Y ella estaba completamente ebria, quizás no podría recordar nada de lo que hizo mientras estaba en ese estado. Según los reportes que se tienen de los acontecimientos ese día, la mujer intentaría atacar a Quintana, debido a que Quintana intentó abusar de la mujer en ese estado. Ante la mujer que se resistía, Víctor logró contrarrestarla, usando así mucha de su fuerza mientras sujetaba el cuello de la mujer. Entre los estantes de producto dispuestos a ser comerciados, con un cartel amarillo de piso mojado justo al frente, el hombre no podía controlar su apetito sexual. Sin embargo, Víctor se dio cuenta que la mujer ya no estaba respirando, matándola de forma accidental. Totalmente lejos de espantarse y ver esto como algo grave, lo encontró completamente placentero. Poniendo un cartel de cerrado, apagando las luces, y llevándose el cuerpo hacia un pequeño almacén, Víctor abusó del cuerpo sin vida de la mujer de cualquier forma que se le ocurriera. Cuando por fin había terminado, se vio en la obligación de tener que descuartizar el cadáver con los materiales que tuviera a su disposición, para después tener que desaparecerlo. Claro, esto antes de tener que prenderle fuego. Con todo lo que había ocurrido ese día, Víctor Quintana se propuso un nuevo objetivo en la vida. Quizás dejando de lado a su propia familia.
Al cabo de unas semanas, diversos jóvenes de pueblos vecinos fueron desapareciendo poco a poco, y sin dejar rastro de sus paraderos. Las desapariciones inquietaron a la población desde un principio, y ya para el cabo del comienzo de 1991 estaban causando controversia el asunto. Su esposa, Paula, estaba comenzando a preocuparse por su marido, debido a que usualmente lo encontraba raro, y pareciendo que estaba ocultándole algo. No se tiene ningún registro de que Víctor haya intentado hacerle daño a su esposa para complacerse. Aunque sea por ese lapso de tiempo. Una fiscal empezó a sospechar de Quintana, debido a que personas de los pueblos en donde habían desaparecido los chicos, juraron haber visto un hombre con la misma apariencia física que él. Sin embargo, esta sospecha se desestimó ya que Víctor Quintana parecía ser alguien intachable. Pero fue con esto que Quintana dejó de hacer sus horribles actos por un tiempo, porque podría ser que en algún momento llegaran a sospechar nuevamente de él, y no tuviera con qué sostener sus mentiras. Ya intentando parar de complacerse de forma física, intentó retomar las riendas anteriores que tenía, es decir, las de hacer un videojuego. Muchas de las parafilias de Quintana fueron mostrados de forma sutil en el juego que estaba desarrollando. Él parecía que ya no tenía la intención de hacer un juego para su hijo, sino que este se volvió en algo más personal para Víctor, de lo que uno podría llegar a pensar. Aunque Víctor había dejado de arremeter con la vida de las personas, ese deseo se mantuvo muy en claro en su mente. Esto se demostraría debido a muchas referencias a tener que prenderle fuego a diversos objetos y cosas en el juego, que pueden caer entre las más simples, como ya sea una fogata, o a cosas más extrañas y específicas, como llegar literalmente a incendiar una casa con personas adentro. Se desconoce actualmente si verdaderamente Quintana llegó a cometer algunas de las acciones mostradas en el cartucho. El 21 de febrero de 1991, Paula decidió hablar con él, porque creía que algo malo estaba pasando. Ella quería tratar de arreglar las cosas. Ya casi nunca le hacía caso, cuando necesitaba pedirle algo nunca lo hacía, e incluso, la llegaba a insultar con su apariencia. En el fondo, Paula seguía amando a Víctor, y ella creía que con él pasaba lo mismo, solo que no lo quería demostrar por algún que otro problema que estaba teniendo. Pero Víctor no quería que ella se metiera en sus asuntos de ninguna manera, ocasionando a que reaccionara de forma agresiva con su esposa. Víctor ya había perdido cualquier rastro de humanidad. Tratando de salir de su casa, a punto de bajar las escaleras para llegar a la puerta principal, Paula alzó la voz, porque no quería esto hizo que Quintana le gritase, y la empezara a insultar completamente. En cuanto a Paula, ella comenzó a presentar dolores en el vientre, debido al movimiento y el estrés constante por el cual estaba pasando en ese momento. Hasta que, Víctor en un extremo ataque de ira, le terminó pegando en la cara a su esposa. El impacto del golpe fue tal, que hizo a Paula perder el equilibrio, haciendo que se tropezara, y cayera de las escaleras, sufriendo una herida letal en el proceso. Sin embargo, Quintana no mostró ninguna preocupación ante este acontecimiento. Mientras su esposa se encontraba en el suelo desangrándose, y pidiéndole ayuda, Víctor en ese momento solo tenía un objetivo en mente. Dejándola sola por un par de minutos, agarrando una pala que tenía guardada en su pequeño almacén de herramientas. Al momento en el que Paula miró a lo que se suponía que era su esposo con la pala en las manos, sabía exactamente lo que haría con ella. Víctor Quintana empezó a golpear a su propia esposa ferozmente con la pala. Los gritos de la mujer, el sonido de la pala impactando con la piel de aquella pobre víctima, y la sangre empapando el suelo, era lo que estaba aconteciendo en aquella escena. No había nada que hiciera a Quintana detenerse. El cuerpo de la mujer quedó completamente irreconocible. Al momento de notar que Paula no mostraba ningún signo de vida, dejó la pala tirada en el suelo. No se tiene un registro de que Quintana haya salido de la casa después de haber hecho su acto. De hecho, no se tiene ningún registro que dejara la casa en los siguientes días. No se sabe qué hizo durante los días que estuvo encerrado con vida, pero lo que sí se sabe, es que Víctor en algún punto de esos días, empezó a relatar todo lo que había cometido, en el cartucho que se suponía que era para su hijo. El hijo que él mismo asesinó.
Es por eso que cuando uno llega a la zona que se hace llamar el pueblo, el juego da un corte abrupto y después de una pantalla negra de unos 3 segundos, empieza a salir un mensaje en donde se explica una versión parcialmente resumida de todo lo dicho anteriormente. Los días pasaron, y varios vecinos se empezaron a preocupar por los Quintana, debido a que no los habían visto en días. Un grupo de personas fueron a averiguar a su hogar qué era lo que estaba pasando. Mas lo que encontraron, fue lo que nunca se pudieron haber imaginado. Los cuerpos de Víctor Quintana y Paula Lavoy yacían dentro de lo que alguna vez fue su hogar. Siendo esta última la que tenía el peor estado posible. Los relatos que había escrito Quintana dentro del cartucho de Goto-Typing, estremecieron a las autoridades. Durante toda la criminología del país, nunca se había llegado a acontecer algún caso tan desgarrador como este, y por mucho tiempo se mantuvo pasando desapercibido para los medios de comunicación, debido a que las autoridades no querían revelar demasiado del caso. Los beta testers que mencionó Quintana que tenía, nunca se llegaron a descubrir sus identidades, y el paradero de los jóvenes desaparecidos nunca se descubrió, aunque se especula que probablemente tuvieron el mismo destino que las otras víctimas de Quintana, exceptuando a su esposa. Hoy en día, es completamente ilegal llegar a poseer el cartucho de Goto-Typing.